y lo real. Este informe se presenta ante ustedes, invitados especiales, la población en general y desde luego los medios de comunicación, en el marco de cumplirse los 10 años del asesinato de Dionisio Díaz García. Para dar inicio a esta actividad, les presento esta mañana a quienes conforman nuestra mesa principal. Hoy está con nosotros la señora Lourdes de Díaz, la viuda del señor Dionisio Díaz García. También acompaña a doña Lourdes Mauricio Díaz, hijo del señor Dionisio Díaz García. Con nosotros esta mañana el vicepresidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el señor Kurt Alan Verbeek. También ocupa su lugar en la mesa principal el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el señor Carlos Hernández. Hoy nos acompaña el titular de la Secretaría de Trabajo de nuestro país, el señor Carlos Madero. Y está con nosotros también en representación de Red Viva, el señor Arne Christensen. Para dar inicio de manera como se debe a una actividad tan importante como esta, para hacer la oración que dé la apertura a esta importante jornada, llamamos a continuación al pastor Alberto Solórzano. Muy buenos días. Apreciamos la presencia de todos ustedes en este momento especial y, como se ha mencionado, vamos a invocar el nombre del Señor para pedir su bendición, no solo por este momento que nos convoca a todos, sino porque se constituye este momento en un punto de partida que nos permita profundizar en un tema tan importante como el que hoy se va a abordar y el cual va a ser despertada nuestra conciencia a través del informe que va a ser presentado en esta hora. Dios quiera que podamos adquirir los compromisos necesarios para que este tema pueda ser abordado de forma muy seria y responsable. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tu palabra dice que la memoria del justo será bendita. Hoy estamos aquí, Señor, para recordar a alguien cuyo esfuerzo fue significativo. Su vida fue truncada por quienes, sintiéndose incómodos por su labor, no encontraron argumentos para hacerle a un lado y utilizaron de la bajeza, de lo más vil, privarle de su vida. Pero ese hecho hoy lo traducimos no solo en recuerdo, sino en una decisión de imitar y de traducir ese hecho en una oportunidad para que la misión de nuestro hermano Dionisio continúe. Hoy estamos acá no solo para recordarlo, sino para imitarlo, para comprometernos. Y te pedimos, Señor, que lo que hoy se entregue aquí, como hemos dicho antes, despierte conciencia, nos mueva, nos involucre, nos comprometa, para ser una luz de esperanza a este sector tan abandonado, tan oprimido, tan utilizado, tan explotado en forma inhumana. Ayúdanos,
porque estos procesos, cuando se dan y tienen resultados, reivindican y traen esperanza a la nación. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al pastor Alberto Solórzano, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Y es que precisamente Dionisio Díaz García, conocido por todos como el abogado de los pobres, era una persona muy entregada, con mucha pasión y que ofrendó su vida por aquellos guardias de seguridad y empleadas de limpieza, los cuales de manera constante se les violentaba sus derechos. De esta manera, la Asociación para una Sociedad Más Justa, en un día como hoy, quiere recordar la forma en cómo Dionisio Díaz García marcó a la gran familia de ASJ y a todos los que le conocieron. Vamos a presentarles un video precisamente que nos recuerda esta entrega de Dionisio Díaz García, el abogado de los pobres. Porque solo me dijeron, lo urge, tenemos que darle una mala noticia. ¿Y qué pasó? Le dije yo. Asesinaron a su esposo. Dionisio Díaz García nació en el año de 1962. Desde su juventud se caracterizó por su disposición de ayudar a los más necesitados. Ese don de gente lo motivó a estudiar Derecho, donde se inclinó por el área de Derecho Laboral. Dionisio se ganó el respeto de sus colegas de profesión. Su defensa de los más desfavorecidos y la integridad con que desempeñaba su trabajo le convirtieron en un personaje admirado por quienes le rodeaban. En pocos años, era conocido por muchos como el abogado de los pobres. Años más tarde, Dionisio Díaz García ingresa a trabajar a la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde lideraba el programa Defensa de los Derechos Laborales de los Grupos Vulnerables. Dionisio Díaz García trabajaba para nuestro proyecto de derechos laborales. Básicamente lo que hacía era representar y defender a guardias de empresas de seguridad privada que lamentablemente y de manera histórica y reiterada en Honduras se habían violentado sus derechos laborales. En ASJ, Dionisio Díaz García atendía varios casos de grupos de guardias de seguridad a los cuales sus empleadores les violentaban a diario sus derechos laborales. Era una persona que en su desempeño profesional de manera de honor representaba a los más humildes de la sociedad. Cuando pienso en Dionisio, era tan buena gente y su compromiso no era porque defendía los derechos, sino que defendía personas. El 4 de diciembre de 2006, Dionisio conducía su vehículo por el Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa. Se dirigía a la Corte Suprema de Justicia. Iba a representar a un grupo de guardias de seguridad, cuando unos sicarios a bordo de una motocicleta le arrebataron la vida. La muerte de Dionisio nos hizo cuestionar a todos nuestro compromiso y hasta dónde creíamos que Dios estaba guiando esto, pero al final cuando decidimos como familias, ya como esposos, esposas, de que sí queríamos estar aquí, creo que venimos hasta con más fuerza, con más energía para hacer lo que creíamos que Dios nos estaba llamando a hacer. Este crimen dejó a una mujer sin esposo, a un niño sin su padre, dolor en su familia, amigos y compañeros de trabajo, y la frustración e impotencia ante un sistema corrupto. Ya pasan 10 años y para mí como que haya sido ayer. Nosotros con mi hijo siempre lo recordamos mucho porque él fue un buen esposo, para su hijo fue lo mejor. Mientras conversamos con ella, Lourdes no quita su mirada de esta fotografía. Es la fotografía del día de su boda. Yo me casé en el 2000. Prácticamente mi felicidad duró bien poco, solo 6 años. Pues aquí esta foto para mí, si usted la puede ver, muestran alegría, felicidad.
Con mi esposo fuimos bastantes amigos, compañeros de trabajo. Nos conocimos en el trabajo y luego nos casamos. Pero igual para mí estas fotos significan mucho, mucho. En su hogar, el recuerdo de Dionisio Díaz sigue vivo como el último día que compartió con su esposa e hijos. Extraño mucho, que quisiera que estuviera conmigo. Tanto Lourdes como su hijo Mauricio aún recuerdan esa promesa que les hizo Dionisio y que la muerte no le permitió cumplirles. Él me decía, hijo, te voy a llevar a Disney, alístate. No podía nunca. Siempre me decía, hijo, te voy a llevar a Disney para que te subas a un avión. Pero Porque aquí, usted sabe, cuando pasan estas cosas, todo el mundo se olvida de uno. Aquí solo la asociación que ha estado pendiente del otro. De ahí nadie. Vivimos porque yo lucho, yo trabajo para que mi hijo siga adelante, pero es bien difícil. Es bien difícil para nosotros. Y más estos días, más difícil recordarnos todo lo que pasó. Por el asesinato del abogado Díaz García fueron acusados un ex elemento de la Dirección General de Investigación Criminal y un guardia de seguridad, quienes fueron declarados culpables y condenados. Mientras purgaban la pena en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, la impunidad, el poder y las influencias empañaron el proceso. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia invalidó la sentencia, absolviendo a los 2 supuestos asesinos, quienes fueron puestos en libertad. Y bueno, 10 años después, como parte de este proceso de reestructuración y depuración de la policía, se confirma cómo la institución policial había sido penetrada por sicarios. Y bueno, los que mataron a Dionisio fueron sicarios que le quitaron la vida y que recibieron un pago por ese trabajo. En estos 10 años que se han cumplido del asesinato de Dionisio Díaz García, la Asociación para una Sociedad Más Justa siempre ha estado al lado de Lourdes y de su hijo Mauricio, luchando para que el asesinato del abogado de los pobres no se olvide, se siga buscando justicia y no quede en la impunidad. Venimos sintiendo como un doble llamado, ¿verdad? De que Dios nos había llamado a hacer eso y después lo que habían hecho al inicio no nos iba a detener, más bien íbamos a hacer un mayor esfuerzo para hacerlo como Dios quiere. Y precisamente este día la Asociación para una Sociedad Más Justa confirma que retomará el programa de derechos laborales, precisamente con el propósito de impulsar el cumplimiento de los derechos que por ley asisten a los trabajadores que constantemente son vulnerables. Para ampliarnos sobre esta, sin lugar a dudas, muy buena noticia, llevamos a continuación al vicepresidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el señor Kurt Alan Verbeek. Buenos días. Hoy es un día de diferentes sentimientos. Creo que es un día difícil para Lourdes y Mauricio, es un día difícil para ese joven. Y lo que queremos también es convertir un día difícil también en un día de esperanza. Dije algo en el video, pero quería ampliar un poquito más. Para mí Dionisio era una de las personas más buenas que he conocido. Y era de las personas, como ustedes miraron cuando lo mataron, andaba un carro Hilux. Y yo me acuerdo varias veces que él andaba sábados, domingos, jalando las pertenencias de un guardia, una aseadora, que tenían que salir de una casa y trasladarse a otra casa, y él lo hacía. ¿Verdad? Él no estaba defendiendo derechos laborales, él estaba defendiendo personas.
antes de llegar al CJ, él ya estaba defendiendo guardias nacionales. Y si no hubiera estado en el CJ, hubiera seguido. Eso era su llamado. Y la muerte de Dionisio para nosotros fue muy traumático. ASJ era joven, una institución nueva, muy pequeña, no me acuerdo, unos 15 personas. Y cuando mataron a Dionisio, habíamos hecho un devocional en la mañana, oración y reflexión, y después cada quien iba a su trabajo y a la hora nos están llamando que él iba a una audiencia y lo habían asesinado, y fuimos a la cena. Y ver a un compañero que uno estaba orando con él hace una hora y ya en el carro así, era muy difícil, no estábamos preparados. Y oramos y pedimos ayuda y al final nos tocó a Carlos, a mí, a algunos compañeros más ver cómo sobrevivir eso. Y cuestionamos mucho. Nuestra esposa nos cuestionaron, la mayoría de nuestros empleados eran mujeres, sus esposos las cuestionaban a ellos y todos tuvimos que decir, o seguimos en eso o nos vamos, porque ya vimos cómo era. Mataron al inicio un lunes, el sábado le dieron seguimiento a Carlos en una moto como 15-20 minutos, unos sicarios también. Entonces ya uno sabía, eso no puede seguir. Y los empleados en la SJ también. Y al final no se fue nadie. Todos decidimos que Dios nos había llamado a eso y nuestra esposa y nuestros esposos también se comprometieron más. Nos comprometimos todos más por la muerte de Dionisio. Si logramos ir a juicio, bueno, nosotros como ASJ, todo el Estado, invertimos mucho dinero y tiempo en buscar a los asesinos, encontrarlos, llevarlos a juicio, fueron hallados culpables, solo para que la Corte Suprema, algunos años después, lo liberara. Otro momento difícil, otro golpe. Y después de tanto, habíamos dejado el tema de derechos laborales por unos años, en el 2010 decidimos retomarlo. Y contratamos, bueno, eran 2 abogadas con 2 otros de nuestro equipo que empezamos a trabajar el tema. Y solo estuvimos como un año, y en ese año 4 de nuestras abogadas recibieron amenazas de muerte. Una fue secuestrada 6 horas, la murieron en un taxi diciendo qué andaba haciendo y que le iban a matar y que sabían que era de ASJ. Al final la dejaron libre y ella dice que fueron ángeles que la protegieron y ella miraba a los ángeles protegiéndola. Pero siempre entonces volvimos a dejar el tema porque sentíamos que era una tarea nuestra, pero también teníamos que pensar en la seguridad de nuestros empleados. Y durante todo este tiempo también tratando de estar pendiente, apoyando a Lourdes, a Mauricio, con sus estudios, cómo ser fiel a lo que Dios nos ha dado. Y hace unos meses, cuando se acercaba este 10º aniversario, ya hace meses hablamos de hacer un evento para recordar y para, pues nos pareció buena idea, pero ahí nos sentamos y empezamos a hablar que no deberíamos hacer solo un evento, sino debemos hacer un estudio para ver cómo estaba la situación de los guardias y de las estaciones, si había mejorado después de estos 10 años o estaba igual o estaba peor. Y ahora vemos los resultados. No podemos decir que están mejor y tal vez están peores de cómo estaban 10 años. Y lo que vamos a ver en el estudio hoy no son guardias que trabajan en empresas privadas, bueno, trabajan para empresas privadas, pero para el Estado. El Estado contrata empresas, entonces el mismo Estado está contratando empresas que violan los derechos laborales de los guardias nacionales. Decidimos hacer el estudio,
también nos dimos cuenta que hay un libro escrito primero en danés y ahora está en inglés, que trata de la vida de Dionisio, también decidimos presentar hoy. Y decidimos hacer un premio, que van a explicar un poco más, en nombre de Dionisio para otros que luchan por la justicia. Pero ya viendo todo eso, yo creo que Dios nos ha ido cargando de que tampoco podemos dejarlo solo en un evento. Tampoco podemos dejarlo solo en recordar. Tenemos que volver a tomar este tema de derechos laborales de los guardias, de las sacerdotas, y dedicarnos a que después de estos 10 años realmente se haga un cambio. Entonces, ya Carlos le va a explicar más de lo que estamos viviendo. Entonces, este es un evento con varios propósitos. Uno, de demostrar el amor que tuvimos con Dionisio y ahora con Lourdes y Mauricio, pero también hacer un llamado, ¿verdad? A todos, de que esto no es solo de ASJ o de ningún grupo, porque todos, casi todos los que están aquí sentados, tienen guardias y aseadoras que trabajan en sus oficinas, que guardan sus casas, que están en la tranca, y no preguntamos. Los vemos y a veces ni sabemos sus nombres, mucho menos cuánto ganan y cómo los tratan. A veces nosotros mismos los tratamos mal. Le gritamos que ¿por qué tan lejos en la tranca? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto también? Son hijos de Dios y merecen un salario mínimo, el pago de sus horas extras. Entonces, es un llamado al Estado, pero a la vez es un llamado a todos nosotros a que no seamos indiferentes a estos hermanos y hermanas nuestras. Gracias. Porque precisamente como lo mencionaba el señor Cruz Alan del PEC, la vida, la entrega y el compromiso de Dionisio Díaz García ha inspirado a muchos en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras. Y precisamente el libro El Voluntario, que se encuentra en la versión inglés y danés, dedica gran parte de sus textos a la entrega y el compromiso de Dionisio Díaz García. Y próximamente este libro estará disponible en su versión en español para ampliarnos también sobre este libro que se ha inspirado en gran parte en la vida de Dionisio Díaz García. Llamamos a continuación al representante de Red Viva Dinamarca, el señor Arne Christensen. Muy buenos días. Mi nombre es Arne, soy de Dinamarca. Es un país muy lejos, muy pequeño. Honduras es como 3 veces más grande que Dinamarca. Y yo vine por primera vez a Honduras en 99. Y algo que me inspiró mucho era ver los héroes de la sociedad civil, de organizaciones, iglesias, luchando por los derechos, luchando por un cambio social. Y creciendo en un país como Dinamarca, sí crecí como cristiano, aprendiendo de los valores, crecí en el campo, mi papá es campesino, entonces aprendí de los buenos valores, de luchar, pero tal vez no había visto luchas tan grandes como aquí, y ese me inspiró. Y así, cuando pasó la situación de Dionisio, yo estuve como director en una organización en Dinamarca que se llama Viva Dinamarca, y enviamos cartas al gobierno, hicimos oraciones. Carlos Hernández vino a Dinamarca también para compartir el mensaje en varios campamentos, y intentamos, como a pesar de la distancia, de apoyar de la manera que pudimos.
Y ese se inspiró a que vinieran muchos voluntarios daneses, universitarios en sus estudios para realizar una práctica aquí. Y uno de esos jóvenes que vinieron es un amigo mío, se llama Jonathan, y es abogado. Y él vino y conoció la historia de Dionisio y le inspiró mucho. Y me preguntó, ¿podría yo escribir un libro sobre la vida de Dionisio, el labor de AS y las circunstancias que está pasando en Honduras? Y entonces él escribió este libro. Y justamente este siempre ha sido nuestro propósito desde Dinamarca con el voluntariado, es no necesariamente la labor que realizan mientras están aquí, sino es lo que ellos hacen cuando regresan, que hacen incidencia desde la distancia, escribiendo artículos en los periódicos sobre lo que ellos ven aquí, que escriben libros, que oran y que animan a otros a hacer lo mismo. Y entonces Jonathan escribió un libro, este es el libro, se llama El Voluntario. Yo no lo escribí, pero Jonathan está en Dinamarca y me pidió representarlo aquí. Este libro es ficción, es de un joven danés que viene y se colabora en una organización de justicia y llega a conocer la muerte de un abogado. Leyendo el libro se reconoce mucho de la realidad en Honduras, de las empresas de seguridad, los derechos laborales y varios personajes, pero todavía es ficción. Y este libro ahora está traducido a inglés y ahora sale en inglés en este mes de diciembre. El propósito del libro y la razón que lo escribió Jonathan es para inspirar a otros que quieran hacer el cambio. Es un libro que ya muchos jóvenes universitarios que salen a realizar un voluntariado en Honduras leen el libro, se inspiran por leer sobre los héroes que ponen en acción sus valores. Y esperemos ahora que se haga lo mismo en los Estados Unidos y que logramos también hacer la traducción al español. Ahora se puede decir, bueno, solamente son jóvenes universitarios que lean y se inspiran en qué cambio hace eso. Pero esos jóvenes llegan a ser empresarios. Jonathan ya está trabajando en una empresa grande con exportación. Y lo mismo pasa seguramente con los voluntarios en los Estados Unidos. Y ellos lean sobre la realidad de Honduras. Y eso también les inspira a hacer un cambio, pero también les hace conocer la realidad aquí. Y vale pensar algo sobre eso, de los miles que están leyendo sobre esta realidad. Entonces, el propósito de este libro es inspirar. Y hay un salmo muy viejo en Dinamarca, en mi país, donde cantamos que cuando compartimos la alegría, es doble alegría. Cuando compartimos el dolor, se reduce el dolor. Entonces yo creo que eso eran los sentimientos que hablaba Ana, de que hoy es un día con muchos sentimientos, porque ¿qué tal leer un libro sobre alguien que ya no está aquí? Pero yo ahora tengo muchos jóvenes daneses de 18, 19, 20 años que me vienen y me preguntan, ¿y es verdad? ¿Quién era este Dionisio? Entonces, de alguna manera, su historia sigue y tal vez hoy en día es aún más la influencia que tuvo su vida. Entonces, voy a entregar este libro a Lourdes y la familia. Este es un libro usado, se siente cuando se acerca de que se ha leído muchas veces. No logré conseguir una copia nueva desde Dinamarca. Pero este entonces es un testimonio que muchos están conociendo la vida de Dionisio.
Dinamarca. Y precisamente el informe de derechos laborales entre lo legal y lo real nos ofrece una serie de información importante. Por ejemplo, la mayoría de empleados de limpieza y de seguridad que trabajan para el Estado actualmente no están recibiendo ni siquiera el salario mínimo. Aún así, les son deducidos de su salario los uniformes, el carnet de identificación y hasta los zapatos que ellos utilizan. Para ofrecernos más detalles sobre la situación que atraviesan los empleados de seguridad, así como las empleadas de aseo, llamamos a continuación al presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el señor Carlos Hernández. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Veo varios amigos de diferentes espacios, compañeros de trabajo, qué bueno que la gente de la policía, de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Acceso a Información, abogados, amigos, qué bueno que podemos tener en la memoria y traer a la memoria que todos somos hermanos, que somos hondureños y que tenemos que unirnos para luchar por una sociedad más justa. Aprecio que está con nosotros el señor Ministro del Trabajo, aun cuando tiene una agenda muy ocupada, que ha tomado ese tiempo, porque creemos que es importante. Y justamente lo que buscamos también como asociación es contribuir a tener un mejor país, y sabemos que obviamente el sector oficial tiene una responsabilidad también en estos temas, y tenerlo presente aquí es muy valioso. Bueno, ¿qué somos nosotros? Ya sabemos, ASJ es una organización cristiana. Nos denominamos como cristianos valientes, queremos ser líderes en hacer que el sistema gubernamental funcione. Este sistema que tenemos, que funcione, que sea justo para los más vulnerables de la sociedad. Y obviamente, ya lo decíamos, nuestros hermanos hondureños que trabajan en las compañías de seguridad y las compañías de limpieza es la gente más pobre. Y a veces están ahí porque no tienen otras opciones y sufren mucho. 18 años tenemos, 19 ya trabajando en diferentes temas, y ustedes los conocen y nos acompañan. Este estudio, justicia laboral entre lo legal y lo real, lo que dice la ley versus lo que hacemos, lo que se paga, y la situación de los y las empleadas de vigilancia y limpieza aquí en Tegucigalpa. Vamos ahora lejos, llorar y olvidar por las miserias que obtendrán. Nuestras riquezas están podridas y nuestras ropas están comidas de polillo. Vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y aquí clama el cordal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y hoy estamos aquí
Y estamos aquí porque estamos clamando y estamos pidiendo una respuesta. Y hemos empezado a recibir mensajes que nos dan esperanza y el ministro nos va a hablar un poco más de esto adelante. 10 años del asesinato de Dionisio Díaz García, ya lo hemos escuchado, fue asesinado por defender los derechos de trabajadores vulnerables, obviamente porque su trabajo afectaba los intereses de gente de poder. Porque esos casos que representaban iban a implicar que iban a afectar la economía de quienes estaban dirigiendo esas empresas, que en su momento los investigamos y eran muchos, porque tenían los contratos de casi todas las instituciones del Estado en ese momento. A 10 años de su muerte, ¿cómo está la situación ahora? El estudio y la información que teníamos documental de 2009, 10 y 11 nos dice que el 54% de estos empleados no recibían el salario mínimo, que 33% de los guardias y 31% de las asesoras no reciben pago por horas extras, aun cuando comienzan muchas veces su jornada a las 5 de la mañana y a veces son 8 de la noche y siguen trabajando. 15% en este momento de los guardias sin seguro social, 24% de los guardias femeninas y un 75% de las asesoras fueron obligadas a hacer su prueba de embarazo para poder trabajar, aun cuando van en contra de la ley. 2016, los derechos laborales de los guardias y asesoras contratados por instituciones del Estado, solo algunas muestras: Universidad Nacional Autónoma, la ENE, los hospitales públicos, ONUTEL, hospitales de escuela, la Secretaría de Educación, y podemos seguir enunciando muchas instituciones más del Estado. Sobre el salario mínimo, bueno, lo decía alguien, no sé a quién le daban vergüenza a ellos que depositan tan poquito dinero a la mía para recoger los testimonios sexuales de algunos de los guardias que querían estar acá, pero tenían miedo. Si voy, si doy la cara, me despiden. Algunos hoy fueron invitados a un programa de televisión y quiero ir, pero asegúrenme que mi rostro no, o sea, vivir entre la sombra, hacer las entrevistas, se las doy, pero vámonos al baño, vámonos a un lugar donde no me miren, porque si el supervisor o alguien ve que estamos hablando con ustedes, puedo perder mi trabajo. El salario mínimo es irrenunciable, lo dice el artículo 2, capítulo 1 de la ley de salario mínimo. No podrán pagarse sueldos o salarios inferiores. Y ahí vemos lo que debería de ser en base al número de empleados de una empresa. Hacedores y guardias encuestados no reciben el salario mínimo. En el 2011 teníamos que el 89% de hacedores, pero en el 2016 57%. El problema persiste. Guardias, 2011, 11%, 2016, 92%. Y cuando uno piensa en los guardias de seguridad, ¿cuántos hay en Honduras? ¿Cuántos tenemos en Honduras? Algunos hablan de 60.000, otros de 70.000, otros de 100.000. En un país con un tema grave de seguridad, 100.000 personas o 60 o 50 que sean armadas, descontentos, frustrados. Sin duda alguna, este no es un tema solamente de violación de derechos, es un tema también de seguridad nacional. Y pese a todo lo que se ha venido diciendo, todavía no hay control ni de las empresas, ni de las armas, ni de todo lo que esto implica. Es difícil, dice uno, porque a veces mi esposa y mis hijos ocupan otras cosas y bueno, no hay. Reducciones injustas, tienen que pagar el uniforme, materiales de trabajo, materiales perdidos, falta o informe de incumplimiento y responsabilidades laborales. Después de todas las reducciones, un guardia llegó a casa con solo 4.800 lempiras al mes, pero hay muchos de esos que trabajan hasta 96 horas, 24 horas continuas, toman un día, 96 horas a la semana. 96 horas a la semana, con 4.800 lempiras al mes. No se pagan los salarios a tiempo,
Las empresas nos dicen, no, es que el Estado no nos cumple el tiempo, y entonces por lo tanto no podemos pagar y bueno, tantas cosas, pero hasta 3 meses tarde, empleadas que tienen que vivir obviamente del dinero prestado y el problema que se va generando con las deudas, pero también otros que aparecen en escena ahí para explotarlos con los préstamos a intereses altos, y bueno, es toda una cadena que se va generando que al final va vulnerando constantemente los derechos, pero la vida de estas personas. Como guardias no tenemos descanso, a veces es duro, pero no hay otra. La resignación, ¿verdad? No hay otra. Y yo hablo por los guardias que están ahí a la entrada de nuestra oficina, ¿verdad? Igual, y aquí está todavía, ¿verdad? Y bueno, no hubo reemplazo, tiene que seguir lo que decía Ana. Y a veces nosotros como usuarios, entonces nos tratamos mal, los humillamos, nos maltratamos, porque no me abren la puerta a tiempo, pero no nos damos cuenta que esa persona al final quizás ha estado 24 horas parada ahí. Ya tuvimos un incidente también ahí mismo hace un año que alguien fue asesinado justamente por tratos inhumanos y bueno, en una situación también de tensión generó. Y no solo eso, han habido muchos casos. La jornada ordinaria de trabajo diurno no puede exceder de 8 horas diarias y 44 a la semana, según el artículo 322 del Código de Trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que deberían de ganar en base a las distintas jornadas que las personas realizan? Sin embargo, no hay horas extras. Nosotros demandamos horas extras, ¿verdad? Y los grupos organizados en Honduras demandan y más, ¿verdad? ¿Y hay grupos privilegiados en Honduras? Sí, hay grupos privilegiados en Honduras. Aquí tenemos sectores que trabajan 6, 5 horas y sus ingresos son muchísimo altos. Y la atención no es... Pero es la gente que no son 20.000, que no son 30.000, pueden superar los 100.000. Lamentablemente ellos no tienen ese derecho. En el 2016, 0%. Y ustedes pueden ver, en el caso de los guardias, el 96% de estos empleados no saben que ese es el beneficio. 52% de los guardias trabajan turnos de 24 horas. 52%. Es decir, 96 horas cada semana. Y aquí es donde les digo, es un tema de seguridad. ¿Se imaginan ustedes una persona brindando seguridad, amado, y trabajando 96 horas cada semana? Cada semana. 40% trabajan en jornadas de 12 horas, lo que equivale de 60 a 72 horas cada semana. Y obviamente el 96% de ellos no reciben ni el salario mínimo, pero tampoco reciben salario extra por estas horas extras que trabajan. No tienen horas de almuerzo o descanso. Los contratos dicen que deben tener tiempo destinado para las comidas y periodo de descanso durante la jornada. Artículo 37 del Código de Trabajo. A pesar de eso, nos dicen especialmente las mujeres tienen que esconderse mientras están muchas en condiciones de insalubridad, haciendo, porque en los hospitales especialmente, pero ahí mientras están tienen que meterse y encerrarse en un cuartito donde asean el trapeador para comerse su comida, escondidas porque si los agarran entonces corren riesgo de perder su trabajo, afectando sin duda alguna y poniendo en riesgo su propia salud. No respetan al empleado, ellos solo dicen la oficina está llena de gente que quiere trabajar. Si no te gusta, andar. Y la humillación constante. Habla de derechos, pues bueno, ¿qué derechos tenemos? Dice. No reciben beneficios laborales, ustedes pueden ver la comparación ahí, empleados no están registrados en el Seguro Social. Según este estudio, 38% no están en el Seguro Social, no reciben vacaciones, ¿qué es eso? El 96% no lo recibe. Y bueno, las pruebas de embarazo, porque también se penaliza la maternidad. ¿Verdad? Si alguien sale embarazada, entonces tiene el riesgo que va a perder su trabajo. Y eso se dio en el 2011, en 2016, lo seguimos viendo, y eso es lamentable. Pero si sufre una enfermedad igual, tiene que trabajar.
trabaja en una escuela, ya no es de las niñeras y la obligan a andar parada todo el día en el bus desde las 5 de la mañana hasta que entrega el último niño, tuvo un accidente, se fracturó y aún así tenía que seguir. Muchas, con el dengue y el chikungunya y todo eso, igual tienen que hacerlo porque bueno, al final tienen que sobrevivir. Tenemos seguro, dice alguien, pero no lo usamos, porque si vamos, nos dan incapacidades, nos quitan el día, no nos pagan y bueno, tengo de algo que vivir. ¿Qué otra opción tengo en el tema de los contratos? Los empleados terminan sus contratos y firman contratos nuevos sin ser considerados como empleados por tiempo indefinido. Muchos firman los contratos en blanco, están para que los firmen en blanco. De esta manera las empresas evitan ilegalmente dar derechos laborales como seguro social, eliminando el 14º mes de salario a sus empleados. Contratos por tiempo limitados, el 85% y en el caso de los guardias, el 89%. Contratos por tiempo limitado evitan dar obviamente los beneficios laborales que el empleado tenía, el 87% no recibe el 14º mes, pago doble por si se trabaja en general, el 25% no reciben, aguinaldo el 84% no reciben, prestaciones laborales del 92% no reciben. O sea, ustedes ven esos porcentajes, no existe la ley aparentemente para estas personas. No explican el contrato, y más cuando muchos de ellos no, gente que con un nivel muy bajo de escolaridad le dan contrato a los empleados. Ellos le dicen a uno, dijo una señora, lea el contrato para que lo firmen. Pero como uno no lo entiende, al final firmamos. Como trabajador uno tiene sus derechos, uno no tiene derechos, dice, uno es esclavo. Eso es lo que ellos piensan. Pero lo triste de esto, y lo que cuestionamos y hemos venido cuestionando, y por eso celebramos la presencia del secretario de Trabajo aquí, es que el Estado garante de derechos, pero son empresas que antes nos daban una justificación, no son empleados nuestros, son empleados de una compañía. Pero la cuestión es que el Estado contrata a la compañía y debe garantizar que esa compañía respete y valore los trabajos de sus empleados. Lamentablemente no se ha hecho a lo largo de todos estos últimos 10 años. Que el Estado garantice los derechos de los empleados aún más si laboran en sus instalaciones. Que la población se eduque también sobre los derechos, que todos nosotros también nos sensibilicemos y que así como exigimos nuestros derechos también podamos entonces velar para que se respeten los derechos de otros. Que se habilite una forma de denunciar las violaciones de los derechos, y ya Alan lo decía, lo hablábamos con el secretario de Trabajo, vamos a retomar este tema, vamos a acompañar con todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación para que haya un espacio, que haya un lugar donde esta gente pueda asistir y que podamos brindarle el acompañamiento necesario. Que juntos, al gobierno, a la sociedad civil, a la ciudadanía, nos podamos unir para demandar revisión de cuentas en casos de guardias de seguridad, trabajadores de limpieza, de todos los trabajadores hondureños. Y se clama el jornal de los obreros que han cosechado nuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es lo que decíamos. Así es que apreciamos muchísimo la presencia de todos ustedes. Ojalá nos sensibilicemos, ojalá tomemos con mucha seriedad esto. Y bueno, lo que decíamos, lo más importante, creo que el Estado que garante derechos pueda también buscar los mecanismos que le permiten entonces supervisar de manera adecuada a estas empresas. Estamos a favor de la libre empresa, estamos a favor de las empresas, no estamos cuestionando eso, pero solamente queremos que se trate a los empleados como seres humanos, como personas que merecen lo mínimo que la ley establece, el cumplimiento de lo que la ley dice, su salario mínimo y todos los otros beneficios que están contemplados en la ley. Gracias. Muchas gracias, don Carlos Hernández, el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y en honor al abogado Dionisio Díaz García, la Asociación para una Sociedad Más Justa anuncia hoy el lanzamiento del premio Dionisio Díaz García 2017. A este premio podrán ser nominados ciudadanos
de bajos recursos económicos o marginados para eliminar la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad o cualquier tipo de violación de derechos humanos. Este es el premio Dionisio Díaz García 2017. Pero él era bien entregado a su trabajo, no disfrutaba su trabajo. Era una persona entregada, una persona con mucho compromiso, con mucha pasión. Y su compromiso no era porque defendía los derechos, sino que defendía personas. Nos desafió, él ofrendó su vida por los más pobres, los más vulnerables de este país. Bueno, así que a partir de la fecha todos pueden nominar. Pueden nominar a estos hondureños, hondureñas que se destaquen en estos temas y lo pueden hacer a través de los diferentes portales electrónicos de la ASJ. Llamamos a continuación para conocer cuál es el compromiso en este tema tan delicado como es la situación de los guardias de seguridad, de las empleadas de aseo, para conocer cuál va a ser el compromiso particular de la Secretaría de Trabajo. Llamamos al titular de esta Secretaría de Estado, el señor ministro Carlos Madero. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera reconocer el trabajo del abogado Dionisio. Yo sé que el trabajo de los derechos laborales es un trabajo sumamente fuerte en Honduras. Y también reconocer a ASJ por incentivar y entrar en temas de mercado laboral. Realmente el mercado laboral de Honduras estructuralmente tiene problemas, que no son problemas de ahorita, son problemas en muchos sectores. Pero también quisiera darles buenas noticias. Primero, este es un tema que el gobierno de la República lo ha tomado muy conscientemente. En este momento, junto a los trabajadores y al sector privado, el presidente Hernández, en ocasión del Día Internacional del Trabajo este año, presentamos lo que es la nueva Ley de Inspección del Trabajo. La nueva Ley de Inspección del Trabajo, uno de los mayores fundamentos que tiene, se hizo una problemática de los trabajadores en servicios de seguridad y servicios de aseo, porque nos dimos cuenta que habían pasado casi 50 años sin que hubiese una reforma al proceso sancionatorio de la violación laboral. Y hoy por hoy tenemos un anteproyecto de ley que ya se aprobaron más o menos el 50% de sus artículos, donde finalmente tendrá un mecanismo sancionatorio muy fuerte. Está todavía en discusión. El anteproyecto establece que las sanciones se determinarán según el perjuicio económico, un 25% del perjuicio económico por cada trabajador. ¿Qué pasa en la actualidad? Hay una sanción de 5.000 lempiras y el empleador prefiere pagarla que muchas veces poder hacer efectivo al final de cuentas un derecho. Pero tampoco podemos nosotros condenar a todos los empleadores, porque hay empleadores que sí están haciendo su trabajo. Y en esto es un mercado en el cual los que no cumplen la ley se vuelve una desventaja competitiva para el que sí la cumple, porque estas empresas, en su gran mayoría, sus costos operativos son salarios. Y cuando una empresa viene de seguridad o de limpieza y ofrece un servicio muy barato, uno intuye automáticamente que ese servicio es más barato porque no está pagando lo que por ley corresponde. Y es el tema probablemente más importante de sanciones que contiene la ley de inspección laboral, que está actualmente reconocida y que tiene un papel de la inspección del trabajo mucho más fuerte, mucho más coercitivo, y que también permite al mismo tiempo a las empresas cumplidoras tener mecanismos de cómo ellos garantizan ante el Estado que cumplen. Si bien es cierto, es un trabajo fuerte,
Nosotros podemos decir, y queremos decirlo formalmente, las empresas de seguridad y las empresas de aseo son las empresas que tienen mayor conflictividad laboral en Honduras. Y aparte de eso, también hemos trabajado junto a los trabajadores y los empleadores en una ley que hemos estado discutiendo de servicio doméstico, que es otro proceso, otra cantidad inmensa de gente que está probablemente en peores condiciones que los trabajadores normales, que lo hacen dentro de las casas, y muchas veces todavía podemos decir que hay esclavitud moral, porque hay personas que no la dejan regresar a su casa en 3-4 meses de trabajar después de domingo. Y ahí es donde efectivamente el presidente Hernández nos ha pedido que podamos atacar directamente. Y hoy también les traigo una noticia importante. El día de ayer el presidente dio una instrucción general a todo el Estado hondureño que ninguna empresa de servicios de limpieza o vigilancia puede dar servicio al Estado si no cumple la normativa laboral. Y a partir de una semana, la Inspectoría General del Trabajo tendrá que ir a verificar a todas y cada una de las empresas el cumplimiento de la normativa laboral para prestar un servicio al Estado. Y esto también es el reconocimiento del trabajo que ha hecho ASJ. Quisiera hacerlo público porque es un compromiso de trabajo decente para el presidente Hernández y que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Y por último, también quisiera informarles que hace un par de semanas hemos terminado la aplicación móvil de denuncias laborales de la Secretaría de Trabajo, donde todos los trabajadores, anónimamente sin saber su nombre, van a poder hacer una denuncia a la Inspección del Trabajo para que la Inspección del Trabajo pueda ir anónimamente y no nos expongamos a que el trabajador se vea expuesto ante el patrón por una denuncia que hace por cumplimiento laboral. Esta aplicación casualmente viene junto a la Ley de Inspección General del Trabajo y ahí vamos a poder encontrar la denuncia por inspección, el cálculo de las extras, el tipo de jornada que se puede implementar, ¿verdad? Y cualquier otra información de prestaciones que pueda tener el trabajador va a estar en una página web y también en versión para celular para toda la población que pueda hacer sus denuncias y efectivamente la Inspectoría de Trabajo pueda ir, pueda presentarse y no ocurra de que el trabajador se ve expuesto ante un patrono a un perjuicio económico porque va a ser completamente anónimo. Así que esto tiene que ver efectivamente con un combate directo del Estado a este tipo de iniciativas, pero también exhortamos, y lo decimos públicamente, que las empresas cumplidoras serán las empresas que efectivamente van a trabajar con el Estado hondureño. A partir de ahora no habrá una empresa que viole derechos laborales para trabajar con el Estado hondureño. Es un compromiso del presidente de la República. Ayer lo pudo tirar un tweet en la noche, ¿verdad?, donde dio una instrucción precisa y quería decirles que efectivamente es una realidad que se va a implementar en el Estado hondureño. No me queda más que decirles, solamente felicitarlos y también motivarlos. Si tienen un servicio de Procuraduría, el Ministerio del Trabajo está completamente consciente, podemos firmar un convenio para la prolongación gratuita, es un tema que en Honduras se necesita. La defensoría de los trabajadores es una prioridad para el Estado hondureño y con mucho gusto podemos colaborar y gracias a Dios que ahora hay organizaciones como la de ustedes que quieren incursionar en el trabajo. Muchas gracias. Gracias al secretario de Trabajo, el señor Carlos Madero. Y es importante compartirles que en el marco de esta actividad, hoy y en el transcurso también de esta semana, un grupo de niños y jóvenes voluntarios están ubicados en diferentes partes de la ciudad, compartiendo con la población en general mensajes que nos ayuden a sensibilizarnos sobre la situación que atraviesan los guardias de seguridad y las unidades de aseo. Precisamente ustedes van a tener la oportunidad de verlos en la parte de afuera de este salón, así como en semáforos en las calles de nuestra capital. Finalmente llamamos una vez más al señor Carlos Hernández para las palabras de cierre. Gracias. Si los niños son hijos de seguridad, de la limpieza que nos va a poner ahí. No, solamente para terminar, agradecer
asegurar el cumplimiento de esas normativas que tiene el ministro y vamos, ya lo decíamos, con todas nuestras capacidades que tenemos, haremos nuestro mayor esfuerzo para reivindicar los derechos de nuestros hermanos necesitados, nuestros hermanos que brindan un servicio muy importante a nuestro país. Gracias a todos y a todas por participar. Les animamos a que se sumen